Biblia, tradición y magisterio. Este tema es muy importante porque vamos a analizar aquí cómo la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están totalmente entrelazados y unidos de tal forma que no tienen consistencia el uno sin el otro, y juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Así lo dice Dei Verbum en su capítulo 10. Dei Verbum es un capítulo que pertenece al Vaticano II, que fue el libro que se escribió hace 50 años para darnos una verdadera renovación de nuestro espíritu. Fíjense que el Papa Benedicto el año pasado el antepasado, nombró el año del estudio, de la reflexión, y nos mandó a festejar los 50 años de Vaticano II. Vaticano II tiene este apartado que se llama Dei Verbum, que quiere decir el verbo de Dios, y en su capítulo 10 dice muy claramente que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia es el tripié que sostienen a nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Cuáles son los puntos, la fuente de la revelación? También de Dei Verbum, el capítulo 2 dice: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Dios, que habita una luz inaccesible, le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, quiere comunicar su propia vida a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Así se lo dice Pablo también a los Efesios en el capítulo 1, 4, 5. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerlo y de amarlo más allá de lo que serían capaces sus propias fuerzas. Es una manifestación la que Pablo nos está haciendo en este capítulo. Pero Mateo 28, en el 18-20, que lo conocemos como mandato misionero, vemos la comunicación de la autoridad que hace Jesús a sus apóstoles para darles esa gran misión. Vayan hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, y lleven la gran alegría del Evangelio, y bauticen a todos los que encuentren en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, la conocemos como tradición, y es distinta a la Sagrada Escritura, aunque totalmente ligada a ella, porque la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. La palabra de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición. ¿Por qué estamos hablando nosotros de tradición? Porque es toditito lo que vivió la Iglesia apostólica. No habían libros, no habían evangelios, y es la pura tradición oral lo que ellos van a traernos como riqueza para poder pasar a la segunda etapa, la etapa evangélica, en que ya comenzaron a escribir. También Vaticano II, en Dei Verbum, en el capítulo 8, nos explica esta tradición como algo verdaderamente real. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia hasta el día de hoy. Dios, que habló en otros tiempos,
sigue conservando siempre con la esposa de su Hijo amado, y así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. No podemos olvidar el SIC, el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue dirigido por Juan Pablo II, y en su capítulo número 78 y 79 nos habla de esta maravillosa tradición. La relación entre la Sagrada Escritura y la tradición son una fuente común, están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Así lo reconoce Vaticano II en el Dei Verbum 9. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con nosotros, con los suyos, para siempre y hasta el final del mundo. ¿Por qué hizo esa maravillosa promesa? Porque se quedó ahí en la Eucaristía para acompañarnos hasta nuestro último aliento de vida. Hay dos modos distintos de la transmisión: la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, y la tradición. Recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a sus sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan, la difundan fielmente en su predicación. Quedó claro, en esta primera época de la iglesia primitiva, que es la era apostólica, no había libro. La misión de los apóstoles está totalmente marcada en estos 12 personajes a quien Cristo les dio su espíritu, los ungió, los formó para que iniciaran el caminar de la iglesia. No hay libro todavía. Viene a salir el Evangelio, eso que quede claro, hasta el año 65, 32 años después de muerto Jesús. La tradición de la que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia es apostólica. Es católica, que quiere decir universal, apostólica porque está basada en el trabajo y en la labor de estos 12 hombres que no escribieron. Ellos no fue su misión escribir, a excepción de Juan Marcos, que parece que fue apóstol y evangelista, y transmite lo que estos recibieron como una enseñanza profunda del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por medio del Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenían Nuevo Testamento escrito. El Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su capítulo 80, 81 y 83. La Sagrada Escritura es parte de la tradición, pues lo que transmitían es lo que se puso por escrito. Todo, absolutamente todo es tradición. Así se lo dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Resumiendo, hay tradición oral y hay tradición escrita. En la tradición escrita encontramos dos partes: lo escrito en la Sagrada Biblia y los documentos de la Iglesia, que son documentos conciliares. Aquí tenemos nosotros que el Sagrado Magisterio y la interpretación del depósito de la fe recaen con toda responsabilidad en esta Iglesia Católica apostólica. A partir de esta tradición apostólica, la Iglesia en su magisterio ha conservado y ha aclarado la divina revelación. La Iglesia es la depositaria de la sagrada tradición y de la Sagrada Escritura.
El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado al magisterio vivo de nuestra Santa Madre Iglesia, el cual ejercita en nombre de Jesucristo. Así lo dice Dei Verbum en el capítulo 10 de Vaticano II. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma. En este momento, el Papa Francisco. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, que quede claro, está a su servicio y para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Así lo dice el SIC, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su capítulo 86. Y en el 87 también del SIC dice, los fieles recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Entonces queda claro, el depósito de la fe confiado en su totalidad a la Iglesia es depósito sagrado, contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura, y fue confiada totalmente a este conjunto de apóstoles que hasta el día de hoy los tenemos en la mente y en el corazón. Por eso repetimos, nuestra Iglesia es santa, católica y apostólica. Así pues, los obispos juntos con los presbíteros y los diáconos recibieron el ministerio de la comunidad para presidir en nombre de Dios sobre la grey, de la que son pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros dotados de autoridad. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define los dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de la fe, de las verdades contenidas en la revelación divina. Y eso nos conduce a ver que la estructura de la Iglesia tiene a Cristo cabeza y su cuerpo, la Iglesia, están totalmente acomodados. Generalmente pensamos que el Papa está en la cúspide, luego siguen los cardenales, los obispos, los presbíteros, los fieles y los infieles. Muchos piensan que esta es la estructura de la Iglesia, pero no puede ser que los infieles estén sosteniendo y sirviendo. Entonces es completamente al revés. La cúspide de la Iglesia están los infieles y abajo, como base, como cimiento, está el Papa. Luego los obispos, los presbíteros, los diáconos y por último los fieles y los infieles. Cristo es la cabeza y el Papa es su vicario, que sostiene el peso de toda la Iglesia a la cual sirve. Bueno, pues de esta manera tuvimos ya la gran alegría, la gran satisfacción de haber terminado el primer curso de nociones bíblicas básicas. Espero en Dios les haya gustado mucho, lo disfruten, lo aprovechen, lo vivan. En Colegio Bíblico tenemos una meta nosotros y un eslogan muy bonito que decimos: orar para entender, entender para vivir y vivir para llevar a Cristo a los demás. Si le damos sentido a nuestra vida llevando la palabra de Dios, les aseguro a ustedes con toda franqueza que van a vivir felices, proyectados, encantados, teniendo una vida llena, plena de alegría, plena de felicidad. Hemos terminado este curso, Dios permita que les guste muchísimo y les prometo hacer el segundo curso de Nociones Bíblicas 2, en el cual está considerado temas preciosos. Hay un tema bellísimo que se llama
palabra humana, palabra divina, que nos conduce directamente al segundo tema que se llama ¿quién es Jesús de Nazaret? Y ahí analizamos nosotros de maneras diferentes cómo Él se nombra y se autonombra y se califica como el pan de vida, como la alegría, yo soy el camino, yo soy la verdad. Todos esos temas los vamos a meditar y a estudiar en el segundo bloque. Espero en Dios sea de mucho provecho, les guste, lo disfruten, pero más que nada lo compartan. Y con la alegría de siempre de llevar el Evangelio y con la alegría de la luz que esto nos da, yo quiero pedirle a Dios Padre misericordioso que bendiga sus hogares, sus familias, que les bendiga a todos, que les haga plenos, que les ilumine con la luz del Espíritu Santo y que tengan una vida plena, llena de alegría y de gozo. Buenas noches. Yo ya lo terminé de noche esto.